¿Te levantas cansado sin ganas de hacer nada? ¿Sientes que no tienes una motivación o propósito por el cual luchar? ¿A veces ves como tu vida pasa y sientes que no eres dueño de ella? Si te sentiste identificado con esto, es normal. A mí, hace tan solo unos pocos meses, me pasaba lo mismo. Sentía como que estaba estancado, que algo me drenaba lentamente y no sabía qué era ni cómo combatirlo. Hasta que descubrí estos 5 hábitos que me cambiaron completamente la percepción de todo lo que me rodea y me ayudaron a ser una mejor versión de mí mismo. En este video solo quiero compartirte esos 5 hábitos que me cambiaron completamente mi vida y que también seguramente cambien la tuya. Estos hábitos son muy simples, pero muy poderosos. Y estoy seguro y convencido de que a ti también te pueden cambiar la vida tanto como a mí me la cambiaron. Así que si estás listo para cambiar completamente tu vida, vamos con el primer hábito, que es duerme mejor. Bueno, dormir bien es fundamental para el bienestar general de tu cuerpo, porque durante la noche tu cuerpo realiza funciones que no hace durante el día. Por ejemplo, repara células de los tejidos, consolida la memoria, o sea que termina de hacer bien las conexiones entre las neuronas y regula nuestras hormonas, entre muchas otras, obviamente. Como te estarás dando cuenta, esas funciones son vitales para nosotros. Por eso es que si dormimos mal, por ejemplo, tenemos menos energía al día siguiente o nos sentimos cansados, a veces perdemos la memoria, cosas así, y eso a la larga genera enfermedades y trastornos que son debido a la falta de sueño generalmente. Por eso es muy importante dormir bien. Por ejemplo, lo que yo hice para mejorar mi calidad de sueño fue hacer 3 simples cosas. La primera fue intentar comer lo antes posible para que mi cuerpo no esté haciendo la digestión mientras que yo estoy durmiendo, porque la energía que mi cuerpo utiliza mientras que yo duermo para reparar las células y todo, la utiliza para metabolizar la comida que como. El problema con eso es que, claro, no termina de hacer las funciones. Una manera de hacer eso, los expertos recomiendan que sean 3 horas antes de dormir que ingieras tu última comida. Otra de las cosas que puedes hacer para mejorar tu calidad de sueño es dejar los dispositivos electrónicos que emitan una luz 1 hora antes más o menos de irte a dormir. ¿Por qué es esto? Porque básicamente la luz que emiten los dispositivos es como si fuese la luz del día, ponele. Entonces, ¿qué pasa si a la noche nuestros ojos captan esa luz que nuestro cerebro asocia que es de día? Entonces se pone más alerta y no nos permite conciliar el sueño muy bien. Y una de las cosas que más me sirvió a mí para dormir mejor es implementar una rutina desactivadora. ¿En qué consiste una rutina desactivadora? Básicamente es hacer una serie de pasos o de acciones que las haces todos los días antes de ir a dormir para que tu cerebro asocie que haces esas cosas y vas a dormir. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? Empieza a bajar las revoluciones, empieza a bajar todo y claro, se prepara como para el sueño. Entonces está mucho más acostumbrado y llegas mucho más cansado de la cama y mucho mejor y puedes descansar mejor. Ya que aprendiste que es crucial dormir, vamos con el siguiente hábito, que es leer. La lectura es una de las herramientas que más me ha cambiado de la vida desde que la he implementado, ya que me ha permitido desarrollar un montón mi capacidad de concentración en una sola tarea, porque cuando vos estás leyendo un libro, por ejemplo, no podés estar leyendo y escuchando lo que te dice alguien, o sea, podés, pero disminuís mucho la concentración y no entendés ni lo que te dice ni lo que estás leyendo. Entonces es un hábito que te permite desarrollar completamente la concentración en una actividad o en una tarea, lo cual nos sirve un montón en el día a día, porque en nuestro trabajo o eso, para no dispersarnos o lo que sea, y poder ser mucho más productivos, obviamente. Otra de las tantas cosas que nos aporta leer es que básicamente nos abre un montón de oportunidades en lugares donde pensábamos que no había nada. Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo siempre quise plantar, pero como no tengo los conocimientos o nunca me enseñaron cómo hacerlo, nunca me animé a plantar. Pero a lo mejor me leí un libro de cómo plantar o plantas que yo quería plantar y ahí sí pude hacerlo. Una característica increíble que nos aporta la lectura también es el estar en constante evolución y desarrollo para ser mucho mejor en general. Podemos ser mejor en cualquier ámbito que haya porque hay libros para absolutamente casi cualquier cosa, lo cual es increíble. Ya que nos quedó clarísimo que leer es importantísimo, vamos con el tercer hábito, que es comer mejor. Probablemente este sea uno de los hábitos más importantes de toda la lista, ya que como dice la famosa frase, somos lo que comemos. Esta frase dice mucho porque claro, nuestro cuerpo biológicamente no está diseñado para consumir o digerir cierto tipo de productos, como las golosinas, los ultraprocesados, cosas fritas, ¿no? Un montón de alimentos que nosotros sabemos que no son, ponele, naturales,
y que los consumimos igual. Y claro, a corto plazo nos genera un montón de satisfacción porque, a ver, o sea, son muy ricos. El problema es que, claro, a largo plazo nos deteriora el cuerpo porque lo hace trabajar mucho más y no nos aporta lo mismo que los alimentos más sanos o más naturales o que deberíamos consumir. Esto lo que provoca es que, claro, tengamos mucha menos energía si los consumimos. Después a largo plazo, por más de que en el momento vos no notes cambios, a largo plazo seguramente cambie tu aspecto físico e incluso puedas llegar a desarrollar algún tipo de trastornos, algún problema físico, lo que sea. Y bueno, es generalmente asociado a eso. Y por el contrario, si consumís alimentos que estamos diseñados para consumir, que no tenés que irte mucho más allá, o sea, simplemente tiene que tener el alimento que comas o que consumas ingredientes que si se lo hubiese dado a, no sé, a un cavernícola, lo hubiese considerado alimento. O sea, si vos venís y le das una Coca-Cola o una dona o lo que sea a un cavernícola, te va a decir, ¿qué es eso? Y claro, vos se lo das, se lo come y te va a decir, esto está buenísimo, pero claro, no lo hubiese reconocido como un alimento. Entonces, intentar, claro, consumir cosas que tengan ingredientes que hubiésemos reconocido. Y esto nos va a aportar muchísimas cosas. Básicamente, como nuestro cuerpo está diseñado para procesar esos alimentos, nos vamos a sentir que tenemos mucha más energía, nos vamos a sentir mejor, vamos a estar mucho mejor físicamente y mentalmente también, porque liberan muchas mejores hormonas, y vamos también a estar mucho más protegidos porque los alimentos saludables nos desarrollan mejores defensas. Ahora que vimos que la alimentación es importantísima, vamos con el cuarto hábito, que es ejercicio físico. Se dice por todos lados que el ejercicio hace bien y que es saludable y que proporciona muchas cosas buenas. Pero ¿por qué realmente necesitamos entrenar o caminar o correr, lo que sea? Bueno, básicamente esto es muy simple. Es lo que decíamos antes con la comida de los cavernícolas, es lo mismo. Nuestros antepasados, ¿qué hacían? Básicamente agarraban y tenían que ir a buscar la comida, se movían un montón, hacían mucha fuerza, por ejemplo, no sé, a lo mejor para hacer alguna cosa, mover alguna cosa, lo que sea, para caminar, correr, lo que sea. Entonces, claro, nuestros cuerpos están diseñados para hacer eso. ¿Y qué pasa? Que nuestra vida en general ahora, con todas las comodidades que tenemos, tiende a ser sedentaria. Entonces, nuestro cuerpo requiere cierto movimiento, cierta fuerza que hagamos, lo que sea, y como no se la damos, claro, después eso lleva a un montón de problemas, por ejemplo, de dolores de hueso, de dolores de espalda, de que después nos lleva a enfermedades, a que nos sentimos peor, porque claro, el deporte lo que hace, o la actividad física, nos mantiene mucho mejor físicamente, nos vemos mejor. Además nos liberan muchas hormonas que nos hacen mucho más felices y alegres, entre muchísimas otras cosas. Pero principalmente es para prevenir enfermedades y porque claro, si vos no haces lo que tu cuerpo está diseñado para hacer, alguna consecuencia va a traer eso. Y no tiene por qué ser mucho. Ponele, podés hacer algún ejercicio de fuerza durante la semana, o sea, levantar alguna pesa, lo que sea, y generalmente intentar caminar casi todos los días o lo máximo que puedas. No tiene por qué caminarte 10 kilómetros, te podés caminar, no sé, 1 kilómetro o 2, pero mínimo con hacer algo ya es mejor que no hacer nada. Y eso va a ayudarte mucho más en el futuro a prevenir un montón de enfermedades que se producen por no hacer deporte o lo que sea. Ya solo nos queda el último hábito, que es estar presente. Este es un hábito muy curioso, que nunca pensé que fuese tan relevante, porque claro, yo antes pensaba muy distinto a como pienso ahora, y claro, yo decía, ¿cómo que estar presente? ¿Qué es eso? ¿Para qué me va a servir estar? ¿Qué significa estar presente? Yo básicamente la definición que le doy a estar presente es básicamente que seamos conscientes de que todas las acciones que hagamos ahora o todas las cosas que hagamos van a terminar haciendo algo en el futuro, o sea, van a tener una consecuencia. Por ejemplo, si yo entreno todos los días o la mayor cantidad de días que pueda, o si yo como bien, en el futuro voy a estar mucho mejor que ponerle que si yo me quedo sentado en la silla jugando juegos, o ponerle que como comida chatarra, ponerle que como Coca-Cola, me como hamburguesas todos los días, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ser consciente de, por ejemplo, también los pensamientos, muy importante. Qué pienso de mí, qué pienso de las personas que me rodean, qué pienso en general de toda la vida, lo que sea. Intentar mejorar nuestros pensamientos lo máximo posible para estar muchísimo mejor, porque claro, no es lo mismo afrontar una situación con pensamientos positivos que con negativos. Por ejemplo, si a mí el día de mañana me decís cómo te ves en el espejo, yo por más, puede ser que te diga, dependiendo de mis pensamientos, me veo horrible, no sé qué, no sé cuánto, y claro,
vivir con todos esos pensamientos te puede producir muchos problemas mentales también. Además de que, claro, vivís siempre mal, de mal humor, no sé qué. O puedo al revés, pensar, soy buenísimo, no sé qué buena persona, no sé cuánto. Todos pensamientos buenos y positivos, que eso lo que hacen es que, claro, que viva la vida mucho más feliz y alegre en general, de una mejor manera. Y bueno, ahí están los 5 hábitos que te quería enseñar, que a mí me cambiaron la vida completamente. Y espero que a vos también te la cambien. Y nada, eso. Hasta acá el video. Y si te gustó, suscríbete y dale like. Compartilo con alguien que pienses que le pueden servir estos hábitos. Y si se están preguntando cómo es que cambié mi vida tan radicalmente de un periodo a otro, el próximo domingo subiré un video de cómo cambiar tus hábitos malos y hacerlos buenos. Nos vemos en el próximo video. Un gusto como siempre. Nos vemos.